Estimada gerencia, muy buenos días. Nosotros somos un equipo de trabajo el cual realizamos un estudio correspondiente a los niveles de consumo de agua potable en los diferentes niveles socioeconómicos. El Servicio Nacional del Consumidor, más conocido como SERNAC, es una entidad pública donde su principal objetivo es resguardar los derechos del consumidor, como también educar al consumidor sobre sus derechos y deberes. El SERNAC recibe reclamos e intercede en conflictos entre las empresas y los consumidores. El SERNAC realiza múltiples investigaciones acerca del comportamiento de los consumidores. Por lo que se abordará en esta presentación es el estudio del presupuesto familiar para conocer qué productos o servicios se concentra la mayoría de gastos de los consumidores. Para esto se entrevistaron a jefes de hogar de 345 familias. Para efecto de la investigación, el presente trabajo integral aborda una parte de la investigación denominada presupuesto familiar, realizada por el SERNAC, donde se consideran datos correspondientes a 5 niveles socioeconómicos, los cuales son clase media alta, clase media típica, clase media baja, vulnerables y pobres. Y todo esto relacionado con el gasto de agua potable en cada nivel. A partir de esto, se pretende analizar si el consumo medio de agua potable en la población es estadísticamente igual en todos los niveles socioeconómicos o existe alguna diferencia entre ellos. Con esto tenemos un resumen global del consumo de agua de la población. Desde el 2014, el SERNAC trabaja junto al Ministerio del Medio Ambiente a fin de realizar una campaña de concientización respecto al consumo y producción sustentable, para así ir educando a la población a tener conductas de un consumo responsable, la cual busca difundir prácticas de eficiencia energética, alimentación saludable y promueve las decisiones de consumo informadas con respecto al impacto ambiental y social de ciertos productos o servicios. La presente investigación representa un complemento a la segunda guía denominada La eficiencia energética y consumo responsable, pues en ella se abordan los derechos del consumidor respecto a los servicios básicos, el agua. Una de sus publicaciones tituladas Uso del agua en época de sobreconsumo hace un llamado a los usuarios que utilicen con mayor frecuencia el agua debido a las altas temperaturas, ya sean baños, piscinas, recreación, etc., pues a raíz de esto las cuentas de suministro suben significativamente respecto al invierno. Mediante esta campaña, la institución busca educar a la población para evitar el sobreconsumo del suministro y al mismo tiempo cuidar este recurso tan necesario y vital para las personas. Sin embargo, estas campañas debiesen estar enfocadas a los sectores de la población donde se registra el mayor consumo de agua potable en esta época, puesto que no se sabe si en todos los niveles socioeconómicos el consumo medio del agua es el mismo o bien existen diferencias. De ser así, una buena estrategia para que estas campañas sean más efectivas sería enfocarlas al público adecuado, para lo cual se hace necesario realizar un estudio que responda al siguiente cuestionamiento. ¿El consumo medio del agua potable según precio es estadísticamente igual en todos los niveles socioeconómicos? El interés de realizar esta investigación es aportar conocimiento necesario al Servicio Nacional del Consumidor, ya que esta investigación aporta importante información sobre el consumo de agua potable en caso de exceder el límite de consumo. Además, se busca identificar cuáles son los sectores socioeconómicos más propensos al sobreconsumo de agua potable para aplicar en ellos la campaña de consumo responsable de este recurso tan vital y descuidado en nuestra sociedad. Así también educar a la población y combatir la escasez hídrica mundial para evitar problemas de desinformación del servicio. Es por este motivo que si se logra una efectiva campaña, podremos evitar la escasez, cuidar este recurso, pero principalmente queremos crear conciencia en la sociedad de una problemática relevante en el ámbito ecológico. De acuerdo a la información obtenida en la base de datos del SERNAC, la cual realizó un estudio de presupuesto familiar que muestra en qué servicios se concentran los gastos de los consumidores, por lo cual se consideran las variables nivel socioeconómico y presupuesto del servicio de agua potable. Con esto se busca conocer si el presupuesto medio del servicio de agua es igual en todos los niveles socioeconómicos mencionados. Con una muestra de 345 familias encuestadas aleatoriamente en las diversas comunas de Santiago, se realizará un análisis de ANOVA, pero inicialmente será un análisis descriptivo que permita comprender algunas características de la muestra.
En el gráfico promedio de integrantes en el hogar, según nivel socioeconómico, se puede establecer que el promedio de la cantidad de integrantes de un hogar en la mayoría de los niveles socioeconómicos es de 4 personas, a excepción del grupo E. A continuación, se realizará el análisis ANOVA que permita comprobar el cuestionamiento planteado anteriormente. Sin embargo, es preciso realizar previamente la comprobación de los supuestos que indiquen que la muestra es apta para aplicar dicho análisis. Para efecto de la investigación, se ocupará un nivel de significancia igual a 0,05. En primer lugar, se verificará el supuesto de normalidad, cual nos indica si la muestra distribuye normalmente, usando la prueba de normalidad. Para esto se debe plantear una hipótesis para cada grupo socioeconómico. H0 corresponde al gasto medio en agua potable de las familias del grupo socioeconómico de las comunas de Santiago se distribuye normalmente, mientras que H1 será el gasto medio en agua potable de las familias del grupo socioeconómico de las comunas de Santiago no se distribuye normalmente. Como el número de datos es mayor a 50, se utiliza el estadístico de Kolmogorov-Smirnov, donde se observa que a todos los valores P son mayores que 0,05, que es nuestro nivel de significancia. Por consiguiente, se aceptan todas las hipótesis nulas y se establece que en los distintos niveles socioeconómicos mencionados, los gastos medios en agua potable de las comunas de Santiago corresponden a modelos que se distribuyen normalmente. En cuanto al supuesto de independencia, las variables observadas corresponden al presupuesto familiar destinado al servicio de agua potable de familias distintas. Se puede inferir que las observaciones son independientes y no guardan relación entre sí. El supuesto de equivalencia de datos se cumple, ya que en cada nivel socioeconómico existe la misma cantidad de datos, siendo 69 el número en cada nivel. Para verificar el supuesto de homocedasticidad se plantea la siguiente hipótesis. H0 corresponde a la varianza de los gastos en agua potable de los distintos niveles socioeconómicos de las comunas de Santiago no difieren significativamente, mientras que H1 en al menos uno de los niveles socioeconómicos la varianza de gasto en agua potable de las familias de la comuna de Santiago difieren significativamente. A partir de la tabla se puede observar que el valor P es mayor a 0,05, por consiguiente se acepta la hipótesis nula, donde no encuentran diferencias significativas entre las varianzas de los grupos, por lo tanto, estadísticamente las varianzas son homogéneas. Luego de verificar los supuestos anteriores, procederemos a aplicar la prueba ANOVA, donde se plantea la siguiente hipótesis. H0 corresponde a los gastos medios en agua potable de las familias de los niveles socioeconómicos de las comunas de Santiago son iguales, mientras que H1 es que al menos uno de los gastos medios de las familias de los niveles socioeconómicos de las comunas de Santiago es distinto. A partir de esto, podemos observar que el valor P obtenido es menor a 0,05. Por consiguiente, se rechaza la hipótesis nula. Entonces se infiere que la muestra presenta suficiente evidencia para establecer que los valores medios de presupuesto en gasto de agua en diversos estratos socioeconómicos no son iguales. Entonces, es por esto que se procederá a estudiar las diferencias entre los valores medios de presupuestos de gasto de agua en los diferentes niveles socioeconómicos. Esto nos permitirá identificar en qué estrato social el gasto de este servicio es mayor y por consiguiente representa un mayor consumo del servicio de agua potable. Para esto se realizará un análisis post-hoc debido a que el tamaño de muestras de cada grupo es el mismo. Podemos decir que el diseño está balanceado y utilizaremos el método de Tukey para analizar entre qué medias existen diferencias. Si bien nos sirve para ver en qué media existen diferencias, es más simple analizar la tabla de subconjuntos homogéneos, ya que la tabla de subconjuntos homogéneos permite ver cuál de los niveles socioeconómicos tiene un mayor presupuesto invertido en el gasto de servicio del agua potable. Y el orden de los niveles que más gastan, en primer lugar está el nivel socioeconómico C1, que es la clase media alta. En segundo lugar vienen el C2, el C3 y el D. Y en tercer lugar está el nivel socioeconómico E. En consecuencia de lo anterior, se puede establecer que, según el análisis de presupuesto invertido en servicios de agua potable, el grupo C1 es el que mayor consumo de agua tiene,
seguido de los grupos C2, y C3 y D. Finalmente, el grupo E. Queda evidenciado que el consumo medio en agua potable no es igual en todos los niveles socioeconómicos, pues en algunos el presupuesto invertido es mayor respecto a otros grupos socioeconómicos. Entonces, el grupo socioeconómico C1 es el que mayor presupuesto familiar invierte en servicios de agua potable. También son el grupo de la población que mayormente consume este recurso en la época de verano. La campaña de educación instaurada por el Servicio Nacional del Consumidor debiese estar enfocada en los grupos socioeconómicos altos, es decir, el C1, y medios, que es el C2, C3 y D, puesto que ellos son los que invierten un mayor presupuesto en el servicio de agua potable y en consecuencia son los que más consumen este recurso. Por lo tanto, la institución debiese implementar en ellos las campañas de concientización sobre la necesidad de cuidar los recursos hídricos del país y al mismo tiempo evitar un gasto excesivo de este servicio por problemas de sobreconsumo en las épocas de verano. De igual forma, cabe señalar que el grupo socioeconómico E es el que menor presupuesto familiar invierte en servicios de agua potable, pese a que en el análisis del gráfico número 1 indicaba el número de integrantes era mayor que en el resto de los grupos socioeconómicos. Es decir, si bien los hogares del grupo E son conformados con una mayor cantidad de integrantes, aún así su consumo de agua potable es menor respecto a los otros grupos socioeconómicos.